Doctora y compañeros, tengan una buena tarde. Hoy mi grupo y yo vamos a darles a conocer un poquito más de información acerca de la atención inmediata del recién nacido. Para iniciar tenemos que conocer qué es la atención inmediata del recién nacido. Para esto, la norma técnica del MINSA del 2013 nos menciona que es el conjunto de sistematizado de actividades, intervenciones y procedimientos que se van a realizar en todo el recién nacido, y obviamente esto va a iniciar inmediatamente después del nacimiento, hasta las primeras horas. Esto con el propósito de reducir algunos eventuales riesgos de desequilibrio, daños, complicaciones, secuelas o incluso la muerte. Por lo que la atención inmediata del recién nacido nos permite garantizar una adecuada transición de la vida intra a la vida extrauterina. Nos va a garantizar también una exitosa lactancia materna y por ende nos va a ayudar para evitar enfermedades precoces de la etapa neonatal. Para la atención inmediata del recién nacido se necesita de un equipo responsable de la atención, que esto está conformado por el médico neonatólogo, el médico pediatra, el médico cirujano o un profesional de enfermería que esté especializado en atención neonatal o que tenga competencias para la atención del recién nacido. O en caso de que haya alguna emergencia y haya ausencia de estos profesionales, el recién nacido puede ser atendido por alguna obstetra u otro profesional o personal de salud capacitado. Tenemos que tener en cuenta, primero, las características de la sala de parto. En esta tenemos que ver que las dimensiones de este lugar tienen que permitir el desplazamiento de por lo menos 3 personas. La iluminación tiene que ser difusa de mediana, que no haya sombras en el perine materno. La guía, o mejor dicho, la norma técnica nos menciona que tiene que estar el ambiente a una temperatura de 26 grados y también la mesa de recepción del recién nacido tiene que estar delante o a la misma altura del periné materno o con la madre. Ahora, dentro de los procedimientos generales antes del nacimiento, primero tenemos que identificar los factores de riesgo perinatal. Esto para obtener y registrar los datos de la historia clínica materna a la llegada del centro obstétrico o a la sala de operaciones, identificando así los factores de riesgo que más adelante lo vamos a mencionar. Por otro lado, tenemos que preparar recursos y equipos para la recepción del recién nacido. Tenemos que verificar la disponibilidad de medicamentos, los insumos y material médico, así como también el buen funcionamiento de estos equipos para que podamos tener una mejor atención inmediata para el recién nacido. Y por último, tenemos que prevenir la pérdida de calor. Hay que asegurar un ambiente térmico neutro, como ya mencioné, de 26 grados Celsius. Y la temperatura de la sala debe mantenerse estable durante las 24 horas del día y en las diferentes estaciones del año, ya sea verano, invierno, sí o sí tiene que mantenerse esa temperatura. Por otro lado, tenemos que mantener las ventanas y puertas cerradas. ¿Esto por qué? Porque como la clase pasada la doctora mencionó, el bebé tiende a perder calor por convección, por lo que tenemos que mantener las ventanas y las puertas cerradas. Y por último, también tenemos que disponer de campos o toallas precalentadas para la recepción y el secado del recién nacido. Entonces, hay que identificar primero los factores de riesgo neonatal. Para esto, la norma del MINSA las dividió en dos, las prenatales y las intranatales. Dentro de las prenatales tenemos la diabetes materna y la hipertensión arterial inducida por el embarazo o alguna hipertensión crónica, sensibilización RH, hemorragia del segundo o tercer trimestre, que la mamá tenga alguna infección o haya polidramnios o algún oligohidramnios, haya ruptura prematura de membranas, enfermedad materna cardíaca, pulmonar, etcétera, gestación post-término, embarazos múltiples, abuso de drogas, tratamientos medicamentosos previos, por ejemplo, carbonato de litio, magnesio, entre otros, o malformaciones fetales y entre otros. Y dentro de los factores en el periodo intranatal tenemos a la cesárea de emergencia,
al parto instrumentado, la distosia de presentación, trabajo de parto prematuro o el parto sea precipitado o prolongado, expulsivo prolongado, haya hipertonía uterina y entre otros. También, como les mencioné, el equipo tiene que estar con todos los recursos materiales. Para esto tenemos que tener los equipos biomédicos o la servocuna con fuente de luz, algún cronómetro, el sensor de temperatura, mezclador de oxígeno-aire, estetoscopio, el pulso oxímetro, balanza con tallímetro, el equipo de succión, monitoreo multiparámetro. Dentro de los materiales médicos no fungibles, la bolsa autoinflable, si es que el hospital lo tiene, el equipo de reanimador con pies en T, el laringoscopio y las hojas de laringoscopio. Y el material médico fungible con compresos de tela precalentada, el clamp umbilical, jeringa de tuberculina, algodón, los brazaletes de identificación, tijera y gas estéril, el gorro del algodón, mascarillas anatómicas, tubos endotraqueales y los catéteres umbilicales. Y dentro de los medicamentos hay que disponer de alcohol de 70 grados, vitamina K en ampollas, tetracyclina en ungüento oftálmico, adrenalina y expansores de volumen cuando se necesite en el RCP. Para esto hay una lista de chequeo que también la norma nos menciona, que al iniciar cada turno, la enfermera asignada a sala de partos tiene que llenar la lista de chequeo y ver cada insumo y cada dispositivo que esté en la sala de partos. Como ya mencioné, tenemos que ver el material médico fungible, medicamentos, el material médico no fungible. Ahora, pasamos a los procedimientos específicos luego del nacimiento. El profesional responsable de la atención inmediata del recién nacido lo que tiene que hacer es realizar la valoración de la condición de este recién nacido inmediatamente después de que éste nazca. Inmediatamente después que se haya producido la salida del bebé del ambiente uterino, hay que verificar la presencia de respiración o llanto, el tono muscular y la edad gestacional, para así decidir las intervenciones que tenemos que aplicar. Inmediatamente después del nacimiento, si el recién nacido no evidencia respiración o se encuentra hipotónico o hay evidencia signos de prematuridad con alguna malformación congénita mayor, se le tiene que realizar el pinzamiento inmediato, el corte del cordón umbilical y entregar al recién nacido en forma inmediata al equipo profesional responsable de la atención neonatal y si es que va a necesitar reanimación neonatal. En caso de que el recién nacido se encuentra con un buen tono muscular, tiene un buen esfuerzo respiratorio o es que llora bien y es un paciente a término, se le tiene que aplicar los procedimientos de rutina que voy a explicar adelante. Primero, prevenir la pérdida de calor. Esto es un procedimiento para reducir las pérdidas de calor por contacto y evaporación que ya vimos en las clases pasadas. Esto consiste en colocar al recién nacido en forma inmediata sobre el vientre materno por el personal que atiende el parto. Y el equipo de atención neonatal se va a encargar de secarlo con una toalla o un campo precalentado. Luego tenemos que realizar el contacto piel a piel. Esto se tiene que aplicar solo en caso de que la madre y el recién nacido se encuentren en buen estado. Hay que colocar inmediatamente al recién nacido sobre el vientre materno y el equipo de atención neonatal se va a encargar de secarlo con un campo precalentado. Luego se procede a retirar el primer campo húmedo y cubrir con un segundo campo precalentado al bebé. El bebé tiene que estar puesto sobre el abdomen y luego este recién nacido instintivamente va a conectar al seno de la mamá buscando el pezón. Todo este contacto tiene que ser en un tiempo no menor de 45 a 60 minutos. Es muy importante el contacto piel a piel, ya que se ha visto que se fortalece el vínculo afectivo de madre e hijo. Así también se va a iniciar la lactancia materna exclusiva y también se va a lograr una lactancia materna eficaz. Por ejemplo, aquí hay un pequeño video en donde se ve cómo es el contacto piel a piel de la mamá con el niño en los primeros 30 minutos de recién nacido.
Como ven, primero se seca el recién nacido con un campo precalentado sobre el dorso del recién nacido. Luego se hace el contacto piel a piel con la mamá. Y también se va secando al paciente para que no pierda calor. Se le coloca el gorrito también porque la cabeza es el área de superficie corporal en la cual se pierde mayor calor. Y por último, el bebé solito va a buscar el seno de la mamá para que pueda lactar. Y con eso se procede a la lactancia materna. Y ahí es todo. Y en caso de que haya sido un recién nacido por vía cesárea, el contacto piel a piel se tiene que realizar trasladando al neonato por debajo del campo quirúrgico, salvo exista alguna contraindicación médica, en cuyo caso tiene que ser registrada en la historia clínica. Y la duración del contacto piel a piel en aquellos recién nacidos por vía cesárea será individualizado según las condiciones existentes. Ahora, la aspiración de secreciones en las vías aéreas también lo menciona la guía, pero esto dice que no es de forma rutinaria y solo se va a realizar en caso de que necesite. Primero la boca y luego la nariz. Por otro lado, tenemos que hacer el corte y la profilaxis del cordón umbilical. En un recién nacido a término y en buenas condiciones, para el pinzamiento y el corte del cordón umbilical se tiene que esperar 2 a 3 minutos post nacimiento. El corte del cordón se tiene que realizar por un profesional responsable de la atención del parto. Y en caso de que nuestro paciente nazca asfixiado, tenemos que hacer un corte inmediato y llevarlo a RCP. Otras indicaciones de corte inmediato del cordón es cuando hay alguna emergencia o el ingreso fue con anestesia general y el niño nace con una depresión farmacológica o sea un hijo de madre con VIH. También hay diferentes opciones para un pinzamiento inmediato. Por ejemplo, el pinzamiento inmediato se tiene que hacer cuando haya antecedentes de sufrimiento fetal intraparto, hay un recién nacido que esté flácido o hipertónico o sin esfuerzo respiratorio, se encuentre deprimido con líquido meconial o necesita intervenciones médicas inmediatas, o sea, sean hijos de madres RH negativas con CUMS directa positiva, o como ya mencioné, hijos de madre VIH positivo, o haya circular de cordón con imposibilidad de deslizar, o gemelos con placenta monoconial, o algunos nacidos con riesgo de poliglobulia. Y ya la profilaxis del cordón, la guía también menciona que se hace con alcohol al 70%, solo si es necesario, pero normalmente la opción que se utiliza más es la cura seca, donde se espera el proceso natural de momificación del cordón y ya su caída se va a dar a los 7 a 10 días posteriores y no hay que cubrir el cordón. Luego hay que proceder a completar los siguientes procedimientos de la atención inmediata neonatal. Hay que identificar al neonato, por lo que se registran los datos en un brazalete, como pueden ver en la imagen, los nombres y apellidos de la mamá, la fecha, hora de nacimiento y el sexo del recién nacido. Esta identificación del recién nacido tiene que realizarse en presencia de la mamá
antes de salir de la sala de partos. Por otro lado, la escala Apgar, esta valora el estado fisiológico o el estado de vitalidad del recién nacido. Esta es una valoración clínica simple del estado general, que se evalúa sí o sí al minuto y a los 5 minutos. Y ya a los 10 minutos es opcional, por lo que un Apgar ideal va a ir de 7 a 10. Un Apgar bajo, leve a moderado, es de 4 a 6 y un Apgar severo va de 1 a 3. Entonces, como mencioné, se hace al minuto y a los 5 minutos. Lo que evalúa el Apgar son los siguientes parámetros. Uno, el color de piel o la apariencia. Se considera 0 cuando el paciente va a estar pálido o va a presentar cianosis generalizada. 1 cuando tenga acrocianosis o cianosis distal. Y 2 cuando el paciente esté rosadito. Otro parámetro que se evalúa es la frecuencia cardíaca. 0 cuando es ausente, 1 cuando la frecuencia sea menor a 100 latidos por minuto y 2 es cuando la frecuencia es mayor a 100. Otro parámetro es la respuesta o los gestos. 0 se considera cuando no hay respuesta a la estimulación, 1 cuando el bebé hace muecas y 2 cuando el bebé estornuda o tiene llantos vigorosos. Otro parámetro es el tono muscular o la actividad de este. 0 se considera cuando es flácido, 1 cuando ya el bebé flexiona algún miembro y 2 cuando el bebé tiene movimientos activos. Y el último parámetro evalúa la respiración o llanto. 0 es cuando es ausente, 1 cuando el bebé tiene llanto débil o tiene una respiración irregular y 2 cuando es un llanto fuerte y una respiración normal. Luego tenemos que prevenir la infección ocular o la profilaxis ocular. Para esto se usan gotas oftálmicas con antibiótico. En la guía se mencionan diferentes: eritromicina, tetraciclina al 1%, gentamicina, sulfacetamida sódica. Esto se aplica una gota en cada saco conjuntival. Esto se aplica del ángulo interno al ángulo externo en ambos ojos. Y la profilaxis ocular sobre todo es para prevenir la conjuntivitis neonatal por gonococo. Por otro lado, tenemos que prevenir la enfermedad hemorrágica. Para esto se tiene que aplicar la vitamina K, 1 miligramo en recién nacidos a término y 0,5 miligramos en aquellos que son pretérmino. Esto por vía intramuscular en el tercio medio de la cara anterior del muslo. La presentación de la vitamina K es en ampollas de 1 mililitro conteniendo 10 miligramos. Y la dosis va a variar mucho de acuerdo al peso del paciente. Por ejemplo, si es un recién nacido de más de 2 kilos 500, se le va a aplicar 0,1 mililitros o 1 miligramo de la vitamina K, esto en una jeringa de tuberculina. Pero si el recién nacido pesa 2 kilos 500 o menos, se le aplica 0,05 mililitros de esta ampolla. Y en caso de que nuestro recién nacido pese menos de 1500 miligramos, gramos, se aplica 0,03 mililitros de la vitamina K. Por otro lado, hay que realizar la somatometría. Esta consiste en medir el peso, la talla, el perímetro cefálico y el perímetro torácico del recién nacido. Hay que registrar todos estos datos en la historia clínica neonatal. El peso se va a valorar la masa del organismo y esto se va a medir mediante la colocación del neonato en la balanza o en la báscula. Y el peso medio varía de 2 kilos 500 a 3,9 a 4 kilos. Luego tenemos que evaluar la talla, que es la suma de los segmentos corporales para analizar la proporción del cuerpo. Y la longitud media de los recién nacidos es de 50 centímetros. Por otro lado, hay que evaluar el perímetro de la cabeza, que esto nos va a servir para conocer la anchura de la cabeza. Los valores normales, o mejor dicho, la circunferencia media varía entre 34 centímetros. Y por último, el perímetro torácico, que sirve para conocer la circunferencia del tórax y su media es de 30 centímetros.
Posterior a la somatometría hay que medir la temperatura rectal del paciente. Posterior a esto se Hasta un realiza... momento, por favor, Caro. Ya, doctora. Gracias. Continúa, por favor, Lucía Núñez. Está bien, doctora. Continuando, para realizar el examen físico completo, se tiene que hacer un examen en forma sistemática al recién nacido, un examen general y regional, que va a incluir la determinación de la edad gestacional aplicando el test de Capurro. Entonces, en este test de Capurro tenemos distintos ítems. Por ejemplo, se tiene que ver la forma de la oreja, el pabellón. Cuando el pabellón de la oreja no está aplanado y no tiene incurvación, es un puntaje de 0. Cuando tiene un borde superior parcialmente incurvado, es un puntaje de 8. Si todo el borde superior está incurvado, es de 16. Y si el pabellón está totalmente incurvado, se le da un puntaje de 24. Posterior también, el otro ítem es el tamaño de la glándula mamaria, en los cuales si es que esta glándula mamaria no es palpable, se da un puntaje de 0. Si está palpable menor de 5 milímetros, se le da un puntaje de 5. Si está palpable entre 5 a 10 milímetros, se le da un puntaje de 10. Y si está palpable mayor a 10 milímetros, se le da un puntaje de 15. El otro ítem es la formación del pezón, en las cuales si está apenas visible y sin areola, se le da un puntaje de 0. Si el diámetro va a ser menor a 7.5, pero tiene una areola lisa y chata, se le da un puntaje de 5. Si es un diámetro mayor de 7.5 milímetros y tiene la areola punteada, pero el borde no levantado, se le da un puntaje de 10. Y si tiene un diámetro mayor de 7.5 milímetros, la areola punteada y el borde está levantado, un puntaje de 15. El otro ítem es la textura de la piel, en la cual se le da un puntaje de ser una muy fina gelatinosa. Si la piel está fina y lisa, se le da un puntaje de 5. Si es que la piel está más gruesa, discreta y hay una descamación superficial, se le da un puntaje de 10. Si el paciente presenta gruesas grietas superficiales de descamación de manos y pies, un puntaje de 15. Y si hay gruesas grietas profundas o apergaminadas, se le da un puntaje de 20. En los pliegues plantares tenemos que ver si no hay pliegues, se le da un puntaje de 0. Si están marcadas pero mal definidas en la mitad anterior, un puntaje de 5. Si están marcadas bien definidas en la mitad anterior y surcos en la media anterior, un puntaje de 10. Si hay surcos en la mitad anterior, un puntaje de 15. Y si hay surcos en más de la mitad anterior, un puntaje de 20. Siguiente, por favor. También es importante tener en cuenta la edad gestacional. ¿Cómo se va a calcular una edad gestacional? Se va a calcular sumando todos los puntajes parciales, multiplicándolos por 204, todo esto sobre 7. Puede haber un error de más 9 días aproximadamente, ¿no? O la fórmula que se utiliza, que está acá abajo, que es la edad gestacional en días, que es 204, más el total de puntaje obtenido del test, todo esto sobre 7. Siguiente. Entonces, de ahí tenemos la clasificación del recién nacido según la edad gestacional. Cuando tenemos un recién nacido que es postérmino, son generalmente nacidos después de las 42 semanas de gestación. Los recién nacidos a término, que son nacidos entre las 37 a 42 semanas de gestación. Los recién nacidos pretérmino, que son los que han nacido antes de las 37 semanas, a partir de las 28 hasta las 36 semanas. Los inmaduros, que son nacidos entre las 21 y 27 semanas de gestación. Y lo que se define como aborto, que viene a ser la expulsión del producto de la concepción con menos de 500 gramos de peso o menos de 20 semanas de gestación. También otra clasificación, que es la clasificación del recién nacido, según el peso y la edad gestacional. Para eso tenemos 3, que son los adecuados para la edad gestacional, los pequeños para la edad gestacional y los grandes para la edad gestacional. Los adecuados para la edad gestacional son neonatos que tienen un peso entre el percentil 10 a 90 para su edad gestacional. Los pequeños para la edad gestacional son aquellos neonatos con peso por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. Y los neonatos que son grandes para la edad gestacional son aquellos que tienen un percentil de 90 para arriba, de acuerdo a su edad gestacional. Siguiente, por favor. Aquí tenemos esta tabla, que es la tabla de Lutsenko, que son las que están en líneas punteadas, y esos son los percentiles según la tabla de Lutsenko, y las líneas que están seguidas, que no están punteadas, son las tablas según el peso y la edad gestacional en Perú. Entonces, aquí tenemos que es pequeño para la edad gestacional debajo del percentil 10, adecuado para la edad gestacional entre el percentil 10 y 90, y grande para la edad gestacional encima del percentil 90. Después tenemos la clasificación del recién nacido de acuerdo al peso de nacimiento.
Recién nacido con bajo peso al nacer se refiere a neonatos con pesos menor a 2.500 gramos. Cuando tienen un muy bajo peso al nacer, neonatos con pesos menor a 1.500. Extremo bajo peso al nacer, neonatos con peso de menor a 1.000 y microneonatos o infantes fetales, neonatos con peso menor a 750 gramos. Siguiente. Posterior a eso también se tiene que hacer la identificación del recién nacido, donde se tiene que realizar una dermatoscopia o la colocación de la huella plantar. En esta se utiliza la huella del lado derecho de la mamá, del índice derecho de la mamá. Se tiene que colocar una pulsera, se pone un esparadrapo en la espalda del niño, donde se pone el nombre de la madre, la fecha y la hora del nacimiento, y también su sexo y su peso. También es importante registrar los datos en la historia clínica neonatal. Se tiene que hacer un registro completo y según la historia clínica del Centro Latinoamericano de Perinatología, así como en los sistemas de registro. Siguiente. Después se prosigue la vestimenta del recién nacido y trasladarlo junto a su madre al ambiente de perpuero inmediato. En este caso se deberá continuar la evaluación de la temperatura, también de los signos vitales, la condición clínica del recién nacido, brindar la información a la madre sobre la técnica de lactancia materna, la identificación de los signos de alarma y cuidados del neonato. También se emitió una resolución ministerial que se encuentra en la guía, que es la de las inmunizaciones del recién nacido, que se tienen que hacer la BCG, y la de la virus de hepatitis B. Siguiente. Según la norma técnica del 2018, el esquema de vacunación para recién nacidos, que viene a ser de 0,28 días, que tengan un peso igual o mayor de 2 gramos, 2.000 gramos, prioritariamente dentro de las primeras 12 horas de nacido o durante el primer año de vida, si no ha recibido la vacuna, de 1 a 5 años previo descarte de infección por tuberculosis. También va a haber contraindicaciones y también debido sobre todo al peso del bebé, ¿no? Si es un peso inferior a los 2.000 gramos que ya hemos mencionado, también si es que presenta algún tipo de enfermedades infecciosas, sobre todo si son sarampión y varicela. Se tiene que esperar un mes de transcurridas esas infecciones para la aplicación de las vacunas. Y también se tiene que ver si el paciente presenta inmunodeficiencias o también reacciones dermatológicas severas en el área de aplicación. Siguiente. Cuando hablamos de la vacuna contra la hepatitis B, las indicaciones van a ser primero para la prevención de la transmisión de la hepatitis B. Si el recién nacido, se tiene que aplicar esta vacuna al recién nacido en las primeras 12 horas de su nacimiento. Se tiene que ver excepciones en partos domiciliarios, donde se puede vacunar hasta 7 días posterior al nacimiento. Las dosis las dosis pediátricas de la hepatitis B vienen a ser en un recién nacido de 0,5 mililitros y cuando ya si son mayores de 5 a 15 años de 11 meses a 29 días, también 0,5 mililitros. Siguiente. Cuando hablamos de la lactancia materna en la primera hora de nacido, la enfermera tiene que informar a la madre, si es que no presenta complicaciones, cómo tiene que iniciar la lactancia materna. Se tiene que iniciar esta lactancia materna durante la primera hora de nacido. El personal de sala de partos y de puerperio le van a brindar las facilidades a la madre. La madre y el recién nacido tienen que permanecer juntos día y noche hasta el alta, salvo que exista algún tipo de complicación o contraindicación, en cuyo caso tiene que ser registrado en la historia del recién nacido. El personal de salud va a brindar apoyo emocional, va a fortalecer la seguridad y confianza en la madre, sin calificaciones a las mamas, pezones, ni en el caso del bebé, ni en el caso de la madre. La enfermera a cargo va a brindar a la madre una explicación sencilla sobre las ventajas del calostro, comentándole los mitos y creencias relacionadas a la lactancia materna, reforzando los mensajes positivos y corrigiendo aquellos que no favorecen una lactancia materna exitosa. El recién nacido debe recibir suero glucosolado. No debe recibir ni suero glucosolado ni fórmulas, excepto solamente si es que sea algún tipo de prescripción médica. También se tiene que observar cómo el bebé está succionando y se tiene que ofrecer apoyo si es que no está haciendo una succión correcta. Se tiene que evitar que la madre pierda la confianza en sí misma y ayudar activamente a superar cualquier problema que dificulte en el momento de un amamantamiento adecuado. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí, como podemos ver, es una ficha de observación de la mamada.
Hay signos en los cuales podemos ver que la lactancia materna está funcionando bien y signos donde nos va a mostrar una posible dificultad, ¿no? Entonces aquí tenemos que en la madre vamos a ver los signos de que una lactancia materna está funcionando bien. La madre va a lucir saludable, va a lucir relajada y cómoda, va a mostrar signos de apego entre madre y el bebé. En el bebé también va a lucir saludable, va a lucir calmado y relajado, va a alcanzar o va a buscar el pecho si es que tiene hambre. Los pechos se van a mostrar blandos, la piel va a lucir sana, no va a haber ni dolor ni incomodidad al momento de la lactancia, el pecho bien sostenido con los dedos lejos del pezón. También es importante la posición del bebé. La cabeza y el cuerpo del bebé tienen que estar alineados, el bebé tiene que estar sostenido cerca del cuerpo de la madre, todo el cuerpo del bebé tiene que estar apoyado. Al aproximar el bebé al pecho, la nariz apunta hacia el pezón. También tenemos que ver cómo el bebé agarra el pecho. Tiene que agarrar más areola sobre el lado superior. Tiene que haber el labio inferior voltado hacia afuera y tiene que estar el mentón del bebé tocando el pecho. En la succión, la mamada tiene que ser lenta y profunda, con pausas. Tiene que haber mejillas redondeadas cuando se succione. El bebé va a soltar el pecho cuando termine y la madre va a notar signos de reflejo de oxitocina. Y también va a haber signos de una posible dificultad. En la madre va a lucir enferma, deprimida, va a lucir tensa o incómoda y no va a existir contacto visual madre y bebé, no va a haber ese apego. En los bebés se va a notar que el bebé va a lucir somnoliento o enfermo, va a estar inquieto o llorando, va a estar irritable, no va a alcanzar ni va a buscar el pecho. En los pechos van a lucir rojos, hinchados y fisurados. Los pechos va a haber dolor en el pecho o en el pezón, va a haber un pecho sostenido con dedos en la aureola, va a haber pezones aplastados, deformados después de la mamada. En la posición del bebé, el cuello y la cabeza van a estar torcidos para mamar, el bebé va a estar separado de la madre, va a estar solamente apoyado la cabeza y el cuello. Al aproximarse el bebé al pecho, el labio inferior va a estar hacia el pezón. En el caso del agarre del bebé hacia el pecho, la areola va a estar debajo del labio inferior del bebé, la boca del bebé no va a estar bien abierta, los labios van a estar hacia adelante o hacia adentro, el mentón del bebé no va a tocar el pecho. Y en la succión van a ser mamadas rápidas y superficiales, las mejillas van a estar chupadas hacia adentro, la madre va a retirar al bebé del pecho y la madre no va a notar signos de reflejo de oxitocina. Entonces, para iniciar la lactancia, se tiene que ayudar tanto a la madre como al bebé a que estén cómodos y muy juntos y que se logre apego entre ambos. Tienen que estar barriga con barriga, tiene que haber el roce del pezón con el labio superior del bebé para estimularlo y esperar a que el bebé abra bien su boca y agarre una buena parte del pecho hasta la areola. Entonces, como resumen, el agarre del bebé hacia la aureola va a ser cuando la boca del bebé va a estar bien abierta, su labio inferior va a estar hacia afuera, el mentón del bebé va a tocar el pecho y se va a ver más areola por arriba que por debajo de la boca. Siguiente. Reanimación neonatal. Siguiente. La reanimación neonatal va a ser un procedimiento que va a incluir intervenciones sistemáticas y estandarizadas que permiten el restablecimiento de la actividad respiratoria, cardíaca y metabólica del recién nacido, que va a estar alterada antes o durante el trabajo de parto. El objetivo de esta RCP neonatal va a ser reducir la morbimortalidad neonatal causada por la injuria hipóxico-isquémica, teniendo como contraindicaciones la anencefalia, las cromosomopatías, también la trisomía 13 o 18, obviamente cuando se han hecho estudios confirmatorios prenatales, una edad gestacional menor a 24 semanas o un peso menor a 500 gramos. Siguiente. Se tiene que, para hacer una RCP correcta, se tiene que anticiparse y prepararse antes de que haya algún tipo de complicación que haga que se realice una RCP, ¿no? Entonces, en cada nacimiento se tiene que estar preparado para resucitar al recién nacido. Por eso es importante que los proveedores de atención médica, obstétrica y neonatal coordinen la atención mediante el establecimiento de una comunicación eficaz. Entonces, el primer paso antes de cada nacimiento es revisar los factores de riesgo de anteparto e intraparto. Cuando hablamos de factores de riesgo anteparto, tenemos que la edad gestacional sea menor de 36 semanas. Una edad gestacional mayor o igual a 42 semanas.
La preeclampsia, que haya presencia de preeclampsia o eclampsia, que haya hipertensión materna, que haya algún tipo de gestación múltiple, que el feto tenga anemia, que haya polihidramios, oligohidramios, hidropesia fetal, macrosomía fetal, restricción de crecimiento intrauterino, malformaciones o anomalías fetales significativas, o que no haya algún tipo de cuidado prenatal. Cuando hablamos de los factores de riesgo intraparto, podemos hablar de cesárea de emergencia, forceps o parto asistido por vacío, nalgas u otra presentación anormal, que sea una categoría 2 o un patrón de frecuencia cardíaca no fetal, que haga que la madre haya sido aplicada anestesia general, que haya una terapia materna de magnesio, que haya un desprendimiento de placenta. También si es que hay una presencia de un sangrado intraparto, la coriamnionitis, la administración de opioides a la madre dentro de las 4 horas posteriores al parto, algún tipo de distosia de hombros, líquido amniótico teñido de meconio y quizás un cordón umbilical prolapsado. Siguiente. El segundo paso es hacer las siguientes 4 preguntas prenatales, que es cuál es la edad gestacional esperada, si el líquido amniótico es claro, si existe algún tipo de factor de riesgo adicional y cuál es nuestro plan de manejo del cordón umbilical. Tercero, hacer que el personal tiene que estar presente durante el nacimiento. Entonces, todo parto tiene que ser asistido por al menos un individuo calificado, capacitado en los pasos iniciales del cuidado del recién nacido y la ventilación con presión positiva, cuya única responsabilidad va a ser el manejo del recién nacido. Si existen factores de riesgo, por lo menos 2 personas calificadas deben estar presentes únicamente para cuidar al bebé. Y se tiene que identificarse un equipo calificado con habilidades completas de reanimación, incluidas las de intubación endotraqueal, compresiones torácicas, acceso vascular de emergencia, administración de medicamentos, y debe estar disponible en el momento inmediato para realizar la RCP neonatal. Siguiente. Está bien, hasta ahí, Lucía, gracias. Por favor, Ya. continúa Melanie Vázquez. Doctora, buenas tardes. El paso 4 es ver los recursos materiales que deberían estar disponibles, los cuales son, primero, el equipo biomédico, ¿no? Debe ser la cuna radiante, un reanimador con pieza en T, dispositivo de succión eléctrica y un monitor multiparámetro, ¿no? Este debe incluir el EKG. Equipos médicos no fungibles, ¿no? En el cual tenemos una bolsa autoinflable, manómetro y válvula P, mascarillas de diferentes tamaños, fuente de oxígeno con flujómetro y conexiones, mezclador aire-oxígeno, un laringoscopio con hojas rectas, ¿no? De número 000 y 1, tijeras estériles, una cinta métrica, reloj de pared o cronómetro, un estetoscopio, campos precalentados y tabla de objeto de saturación de oxígeno. En cuanto a los fungibles, vamos a tener los tubos endotraqueales, ¿no? Que serían el número 2.5, el 3, 3.5, 4, ¿no? También esparadrapos, la pera de goma, la sonda de succión 10 o 12, una sonda de alimentación, ¿no? Guantes estériles, hoja de bisturí, solución de clorexidina y catéteres umbilicales 3.5 y 5, llaves de triple vía, jeringas de 1, 3, 5 y 10 y 20 milímetros y bolsas de polietileno, ¿no? Gorros. Y en cuanto a los medicamentos, tendríamos la adrenalina y el cloruro del 9%. Y la siguiente. El paso 5 sería, una vez que se haya reunido al equipo, se debe realizar una sesión informativa previa a la reanimación para en sí revisar la situación clínica y los planes de manejo desarrollados durante el asesoramiento prenatal. Entonces, se debe evaluar principalmente factores de riesgo. Se debe identificar a un líder en el equipo, anticipar posibles complicaciones y planificar una respuesta en equipo, delegar tareas, también se debe identificar quién va a documentar los eventos a medida que ocurran, determinar qué suministros y equipos se van a necesitar y identificar cómo llamar para obtener una ayuda adicional. La siguiente. Bien, entonces el programa de reanimación neonatal, este va a ser el algoritmo estructurado, ¿no? Es importante trabajar de manera rápida y eficiente, ya que se debe asegurar de haber realizado adecuadamente los pasos de cada bloque antes de pasar al siguiente bloque. Y las evaluaciones se van a repetir al final de cada bloque y determinar si ésta debe continuar. Entonces tenemos una evaluación rápida, ¿no? En la cual se va a determinar si el recién nacido puede permanecer con la madre o debe ser trasladado a un calentador radiante para una evaluación adicional. Y vamos a tener los 4 pasos, ¿no? A, de vía aérea, B, de respiración, C, de circulación y D, de fármacos. En cuanto a lo que es la vía aérea, se va a realizar los pasos iniciales para establecer una vía aérea abierta y apoyar las respiraciones espontáneas. En lo que es la respiración, se va a proporcionar ventilación con presión positiva para ayudar al bebé con apnea o bradicardia a respirar.
Otras intervenciones, ya sea compresión positiva continua en las vías respiratorias, que es el CPAP, u oxígeno suplementario, pueden ser apropiadas en caso el bebé tenga dificultad para respirar o presente una baja saturación de oxígeno. En cuanto a la circulación, si la bradicardia grave persiste a pesar de que se le va a dar una ventilación asistida, la circulación se va a apoyar realizando compresiones torácicas, ¿no? Y en cuanto a los fármacos, en caso la bradicardia persista, a pesar de la ventilación asistida y las compresiones, se va a administrar el fármaco que sea epinefrina mientras continúan las compresiones torácicas, ¿no? La siguiente. Bien, entonces tenemos el algoritmo. Una vez que se ha tenido lo que es el asesoramiento prenatal y la sesión informativa previa y verificación del equipo, ¿no? Ya sea que se les ha preparado al personal que tiene que saber, ¿no? Lo que es la historia clínica de la madre, factores de riesgo, ¿no? Y estos van a estar listos y formados. Entonces nos hacemos las siguientes preguntas una vez que nazca el bebé. Si ha tenido una gestación a término, si respira o llora y si tiene buen tono muscular. En caso sí, esto sea, sí presente, el bebé va a permanecer con la madre para cuidados de rutina y se le va a hacer un camplaje y corte del cordón uterino, ¿no? En caso no presente esto, se va a realizar las maniobras con las iniciales, que esta sería la memotecnia, cante y pase, ¿no? La K de calor, T de mantener la temperatura, la P de posicionar, A de aspirar en caso sea necesario, ¿no? Por boca y nariz, S de secar, excepto las manos, E de evaluación continua y la otra es estimular el dorso o planta de pie, ¿no? Si alguna de las tres preguntas es respondida como no. Entonces, después de esto, vamos a preguntarnos, hacernos estas preguntas, ¿no? Si hay presencia de apnea o jadeo, o si tiene una frecuencia cardíaca menor a 100, ¿no? Entonces, contamos cuántos latidos va a haber en 6 segundos, en 6 segundos, y lo vamos a multiplicar por 10. En caso no presente, en caso no, entonces nos preguntamos si va a haber una respiración laboriosa o una cianosis persistente. En caso sí haya presencia, vamos a posicionar y limpiar la vía aérea, ¿no? Vamos a monitorizar la saturación de oxígeno, y también vamos a ver si va a necesitar oxígeno suplementario y se va a considerar el CPAP. La siguiente. Bien, entonces, en caso sí haya presencia de apnea, jadeo, se va a utilizar lo que es la ventilación con presión positiva, ¿no? Para ello se va a utilizar el dispositivo que vendría a ser la bolsa válvula mascarilla, que es el AMBU, y también se va a hacer lo que es la monitorización de lo que es la saturación de oxígeno preductal, y que es el right hand, ¿no? Que se le va a colocar en la muñeca o mano derecha. Y también se debe considerar el monitor EKG, ¿no? Que esto sobre todo es para la frecuencia cardíaca y es en caso se pueda. Ahora, en lo cuanto a lo que es el dispositivo de la bolsa, se va a iniciar con lo que es un FIO2, en el caso de que sea mayor a 35 semanas, al 21%, y en caso sea menor, va a ser de 21 al 30%. En caso persista lo que es la frecuencia cardíaca menor a 100, vamos a tener que evaluar el movimiento torácico, ¿no? Y también vamos a realizar maniobras correctivas de la ventilación, que vendría a ser las maniobras correctivas o Mr. SOP. Entonces, la máscara debe sellar bien la cara, ¿no? Se debe ajustar esta. Se debe reposicionar la vía aérea. La cabeza debe estar en posición de semiextensión, succión en boca y nariz. Se debe verificar la presencia de secreciones y succiones en caso hubiera. Y la O, que es de boca abierta, ¿no? Ventile con la boca del recién, se debe ventilar la boca del recién nacido ligeramente abierto y se debe levantar la mandíbula hacia adelante. La presión, se debe aumentar gradualmente la presión en cada respiración hasta que haya sonidos respiratorios bilaterales y movimientos del pecho, visible en cada respiración. Y se debe alternar otra vía aérea, ¿no? Que vendría a ser la intubación endotraqueal o una vía aérea con máscara laringea. En cuanto a lo que es... la siguiente. Ya, ahora sí. En caso persista lo que es la frecuencia cardíaca menor a 60, se van a realizar primero, se debe hacer, ¿no?, la intubación endotraqueal en caso no se haya realizado. Entonces aquí tenemos una tabla en que va a ir de acuerdo al peso, a la edad gestacional y el tamaño del tubo. Si es menor de 1 kilo, o sea, menos de 28 semanas, va a ser de 2.5. De 1 a 2 kilos, entre 28 a 34 semanas, de 3 milímetros. Y de 2 a 3 kilos, entre 34 a 38 semanas, de 3.5. Y mayor a 3 kilos, que sería mayor a 38 semanas, de 3.5 a 4. Entonces, seguido de esto, vamos a hacer lo que es las compresiones, ¿no? Que esta se usa la técnica de los 2 pulgares, que es a una presión de 20 a 25 centímetros de agua, que serían 3 dedos. Un ciclo va a equivaler a lo que es 30 segundos, ¿no? Y esto va a ser un tiempo máximo de 10 minutos. Y 3 compresiones más una ventilación cada 2 segundos. Seguido de esto vamos a tener que hacer la monitorización con EKG, que esto es obligatorio, ¿ya? Y también se debe considerar el catéter venoso umbilical de emergencia.
Entonces, inmediatamente nos vamos a preguntar si la frecuencia cardíaca sigue persistiendo menor de 60, se le va a administrar lo que es adrenalina endovenosa. En caso persista, menos de 60, se va a considerar lo que es una hipovolemia o un neumotórax. Entonces, ¿cómo vamos a administrar la adrenalina? Para ello vamos a necesitar una jeringa de 10 milímetros de adrenalina y cloruro de sodio a 9 mililitros, ¿no? La adrenalina se va a aplicar una ampolla que es igual a 1 milímetro y esto es igual a 1 miligramo, ¿no? 1 entre 1000. Y la mezcla va a ser 0.1 milímetros de adrenalina más 0.9 mililitros de cloruro de sodio y esto va a ser igual a 1 ml de adrenalina. Y se va a administrar en vía endovenosa de 0.1 a 0.3 milímetros por kilo, ¿no? Y también en sí la forma endotraqueal es la que ya de forma endotraqueal es la que ya no se utiliza actualmente. Ya, y se debe suspender la reanimación si después de 20 minutos de esfuerzo de reanimación continua y adecuados no hay ningún signo vital, ¿no? En caso no se ausculte la frecuencia cardíaca. La siguiente. Bien, en cuanto a lo que es la atención neonatal en alojamiento conjunto, los ambientes de los establecimientos donde se va a realizar el alojamiento conjunto deben mantener un ambiente término adecuado, evitando la presencia de corrientes de aire, ¿no? Los profesionales responsables va a estar a cargo del médico neonatólogo, médico pediatra, médico cirujano y enfermera. La atención neonatal en alojamiento conjunto en sí brinda cuidados integrales básicos al neonato, ¿no? Ya con la participación de la madre y la familia dentro del ambiente hospitalario. La siguiente. Razones en sí por las cuales todo recién nacido debe permanecer por lo menos 48 horas en el lugar de nacimiento. Va a ser importante que permanezca para en sí realizarle lo que es un control de la glucemia mediante tiras reactivas. Esto solo se va a realizar en recién nacidos con riesgo de hipoglucemia. También se le va a hacer una evaluación de los cambios fisiológicos también evaluación de los cambios fisiológicos del neonato, también para realizar el tamizaje neonatal y responder a las dudas, sobre todo de los padres, e informarles sobre signos de alarma, la importancia de las vacunas, del control periódico de la salud del niño, y también para observar, ¿no?, la interacción padre-hijo y, en caso no sea buena, intervenir ayudando a los padres a estimular a sus hijos y así lograr el vínculo, ¿no?, padre-hijo. En cuanto a las funciones biológicas, se va a valorar y dejar registrado la emisión de orina, meconio, tolerancia alimentaria. El 90% de los recién nacidos van a emitir orina en las primeras 24 horas y todos los neonatos deben de hacer en las primeras 48 horas. Caso contrario, se debe investigar anomalías ya sea de riñón o vías urinarias. En cuanto a la eliminación del meconio, esto debe ocurrir en las primeras 24 a 48 horas. Ya, después del alta vamos a tener en sí 3 controles, ¿no? El primer control, que se va a realizar a las 48 a 72 horas. En caso de no recuperar el peso entre los 7 a 10 días del control, este se debe hacer cada 5 a 7 días. El segundo control va a ser 10 a 15 días después del parto. Y el tercer control va a ser al mes de vida. Y los controles posteriores se van a realizar una vez por mes. ¿Cuáles son los aspectos que debe presentar recién nacido para el alta? Va a haber una regulación de la temperatura, la lactancia materna debe ser eficaz, una pérdida de peso acorde a los días de vida y edad gestacional, ausencia de patología y signos de alarma, y todo recién nacido debe ser dado de alta con libreta de salud, ¿no?, indicando en esta antecedentes perinatales, datos del alta y sus vacunas. Si el registro de salud cuenta con oficina de registro civil o RENIEC, este se debe inscribir. Bien, ahora vamos a ver lo que es el riesgo, la atención inmediata en riesgo o infección por COVID-19. Bien, en cuanto a la atención inmediata, este va a ser un ambiente diferenciado, ¿no?, establecido por la Dirección General y el equipo multidisciplinario que va a estar integrado por neonatología y ginecobstetricia. Los profesionales de salud que participan van a disponer de los equipos de sus EPPs. Y la reanimación neonatal es realizada de acuerdo a lo establecido en la norma vigente y también el manual de reanimación neonatal elaborada por la Academia Americana de Pediatría. A las 24 horas postnatales del ingreso se extrae la muestra para prueba molecular. En caso sea negativo, el neonato es atendido en la área no diferenciada, ¿no?, y en caso sea positivo, se debe notificar al área de epidemiología. El contacto piel a piel. Si las condiciones maternas y neonatales lo permiten, el contacto piel a piel recién nacidos por vía vaginal es realizado dando el cumplimiento estricto, ¿no?, con las medidas de bioseguridad. En el caso de un recién nacido por cesárea, el contacto piel a piel se realiza previa coordinación con el área de ginecobstetricia. Y si las condiciones maternas y neonatales lo permiten, se debe realizar el contacto piel a piel y la lactancia materna temprana. Y antes del parto, la madre es informada sobre la realización del contacto piel a piel, así como el inicio de la lactancia materna durante la primera hora postparto.
Bien, la lactancia materna en la primera hora de nacida. Si las condiciones lo permiten, se inicia en la primera hora. El personal de salud que va a participar en lo que es la atención de recién nacidos debe contar con EPPs y estar capacitado para proporcionar la atención requerida. La enfermera a cargo va a informar a la madre en caso no se presenten complicaciones, se va a iniciar la lactancia materna durante la primera hora. Si el estado clínico de la madre y recién nacido lo permiten y existen las condiciones mínimas requeridas, ¿no? Ya sean ambientes adecuados, el uso de EPPs y profesionales adecuados, la madre y el bebé permanecerán juntos día y noche hasta el alta, salvo exista alguna contraindicación. Y eso es todo, doctora. Gracias. Muy bien, chicas. A ver, primero comentarles, chicos, que toda participación en la clase va a tener un puntaje, porque ya es nuestra cuarta clase y no estoy notando que participen. Se les hace preguntas, nadie responde, tampoco hacen preguntas, son muy, muy raros los que han participado. Entonces va a tener un puntaje, ¿de acuerdo? Esto se va a añadir al examen. A ver, tengo unas preguntas que las pueden resolver las tres chicas que han presentado la exposición o cualquiera de la clase. Entonces, ¿cuándo yo realizaría un corte inmediato del cordón? Es decir, yo no voy a esperar el minuto a los 3 minutos. ¿En qué situaciones? Doctora, sí, como mencioné, el corte inmediato sí o sí tiene que ser cuando nuestro bebé va a nacer asfixiado o cuando, digamos, el paciente la mamá va a ingresar por emergencia y va a estar con anestesia, o sea, una mamá con VIH. Ya. El tema de asfixia lo van a presentar hoy en el siguiente seminario, ¿no? Y son unos criterios que no siempre va a ser inmediatamente se dé el parto. O sea, yo no puedo, ni bien nace el bebé, decir, ay, este bebé es asfixiado, no. ¿Por qué? Porque para que yo haga un diagnóstico de asfixia tengo que tomar un AGA de cordón, que se va a dar dentro de la primera hora de vida. ¿Ya? Incluso en algunas ocasiones no logro tomar este AGA de cordón y le voy a tener que tomar un AGA al bebé dentro de la primera hora de vida. Lo que decías del VIH, sí, pues una indicación. Si la mamá está con anestesia general en ocasiones necesarias, sí, también. Pero digamos que estamos en un parto, ¿ya? Y viene la mamá en expulsivo, nace el bebé. ¿Qué preguntas yo tengo que hacer para decir, oye, sí, este bebé, clampen de una vez ahorita el cordón, seccionen el cordón a la obstetriz o al personal que esté atendiendo el parto? Son tres preguntas. Doctora, si no me equivoco, es buen tono muscular. ¿Ya? Paciente esté en una edad gestacional a término y si el Bien. paciente respira o llora. Exactamente. Son tres preguntas así muy puntuales, ¿no? Que yo tengo que ver, ni bien nace el bebé cuando yo estoy en la recepción de este recién nacido. ¿Es un bebé que respira o llora? La respuesta es sí o no. ¿Es un bebé a término o es un bebé prematuro? Y si tiene un buen tono muscular. Si mi respuesta a estas tres preguntas es sí, va a ser atendido como han visto en el vientre materno y ya con todos los pasos que han mencionado. Pero si alguna de estas preguntas es no, inmediatamente se tiene que realizar el corte inmediato del cordón y lo traslado a la cervocuna porque va a requerir algún tipo de atención. Entonces son tres preguntas puntuales, chicos. ¿Qué más? ¿Cómo hallo el delta peso una vez que estoy pasando mi visita en un alojamiento conjunto? ¿O qué es el delta peso? ¿Alguien? El delta peso es la pérdida de peso que ha tenido nuestro bebé, ¿no? En relación a su peso al nacimiento. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular este delta peso? Esto es importante que también lo sepan porque lo van a ver en la parte de práctica y cuando hagan el internado ustedes van a calcular este delta peso. Yo voy a calcular el delta peso, el peso al nacer menos el peso actual. Esto lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a dividir entre el peso al nacer. Este me va a dar un porcentaje menos 2,5, menos 3,5, menos 10%, ¿no? Ese va a ser mi resultado, que es importante, que yo tengo que ver, evaluar, ¿no? Como han visto en alojamiento conjunto, para ver si está habiendo una adecuada técnica de lactancia. ¿Qué más? Entonces, si y yo soy una mamá que ustedes me están dando de alta y les digo qué cuidados tengo que tener con el cordón umbilical? ¿Qué me dirían? ¿Qué recomendaciones me darían? Doctora, como se mencionó
o bueno, hablamos de la profilaxis del cordón umbilical, hay que esperar a que tenga su cura, o sea, ajá, la cura seca, donde vamos a esperar su proceso natural de momificación, que se va a dar normalmente a los 7 a 10 días y no hay que cubrir el cordón. Ya, muy bien, exacto, ¿no? Ahora, es muy diferente. Cuando el bebé nace, yo digo, ya pasó el minuto de vida, ya el minuto, y le digo, ya, secciona el cordón, le digo, ¿no? El personal que está atendiendo el parto, secciona el cordón. De ahí yo, como ha mencionado también más o menos a 3 centímetros o a 2 traveses de dedo, voy a colocar el clampo umbilical y también voy a cortar, ¿no? El cordón. Y la parte que queda la voy a desechar. Y ahí sí voy a realizar lo que está mencionando la profilaxis del cordón con alcohol al 70% y gasa. Ese momento sí está indicado, sí o sí se tiene que realizar este procedimiento, ¿no? Pero una vez que ya se va de alta y me dice que cuidados, sí, lo que ahora, ¿no? Se recomienda, porque antes era toditos, decían que tenían que ponerles alcohol al 70%, ¿no? Y eso sí, recalcar que nunca debe ser alcohol yodado, eso también es importante, nunca se debe administrar alcohol yodado al bebé. Entonces, sí, la cura seca, eso es lo ideal, ¿no? Dejar el cordón que solito pase por su proceso de momificación hasta que llegue a desprenderse. Muy bien, ¿qué más? ¿Han visto el tema de la saturación? ¿Qué les parece que al minuto de vida, cuánto satura un bebé? ¿Satura más del 90%? No, ¿Cuál es la no, saturación? Menos, doctora. 60-65%. Ya, muy bien, Carol Gabriel. Pablo, estabas hablando, quiero escucharte. Doctora, sí, de 60 a 65 de saturación de oxígeno, doctora. Exacto, y de ahí va aumentando, ¿cierto? Entonces yo no me tengo que asustar si es que yo veo esa saturación, ¿no? Entonces, yo veo eso, tengo que esperar, ¿no? Va a ir 60, 65, 65, 70, así minuto a minuto va a ir aumentando. Doctora, ¿Qué una más? pregunta. ¿Sí? Acá en la altura, ¿con cuánto de saturación se va un bebé? O sea, se lo puede llevar ya, se lo puede mandar estaría en lo correcto. Ya, lo de la guía sí está, es tal cual manejamos nosotros en RCP, pero valores de saturación manejamos de 88 para arriba, o sea, si tiene una saturación mayor a 88 lo consideramos adecuado, ¿no? En cambio en la altura perdón, a nivel del mar es más de 90%, acá está 88, pero en realidad tampoco no es algo preciso porque no tenemos una bibliografía de altura. Se han hecho sí algunos trabajos que nos orientan a que debería ser más de 88%. ¿Ya? Entonces, atención inmediata, esto es lo principal que tienen que saber, ¿no? Como les había mencionado alguna vez, de preferencia anticiparnos nosotros, conocer cuál es el parto o cesárea que nosotros vamos a atender. Para esto yo tengo que preguntarle, ¿no? Al ginecólogo, al obstetra, ¿no? La edad gestacional del bebé, qué color es el líquido amniótico, cuál es mi plan de manejo que voy a tener con el cordón umbilical y si hay factores de riesgo asociados, todos los que han mencionado sus compañeras, ¿no? Prematuridad, preeclampsia, desprendimiento prematuro de placenta, que la mamá reciba algún tipo de medicación, todo esto yo ya tengo que saber, pero aún así no tendría ningún factor de riesgo, fuera un bebé a término, yo tengo que tener en mi sala de partos o si estoy asistiendo a la cesárea, tengo que tener todo listo, como han podido presentar, tiene que haber una lista de verificación y todos mis materiales tienen que estar listos, es decir, yo tengo que verificar que todo esté presente, que tenga laringoscopio, sonda de aspiración, que tenga jeringa, adrenalina, o sea, tengo que tener todo listo. Y no solamente tiene que estar presente, ¿no? El instrumental, sino que este tiene que funcionar. Yo tengo que verificar qué pasa. Puedo tener el laringoscopio, pero las pilas ya no funcionan. Y el momento que yo quiero intubar, no funciona. ¿Dónde voy a ir a conseguir pilas en ese momento, ¿no? Entonces, todo tiene que estar verificado, ¿no? Que está con un adecuado funcionamiento y todo está presente. Entonces, una vez que yo asisto a este parto, ya nace el bebé, si no tiene ningún factor de riesgo, veo las 3 preguntas, respira o llora, tiene buen tono, es a término, sí, voy a atender en el vientre de la mamá, ¿no? Como han visto en el video, ¿no? Así se pone, se coloca al bebé, a veces no se tracciona mucho, tampoco tengo que levantar mucho al bebé, ¿no? Tiene que ser a la altura del canal vaginal, ahí nada más, ¿no? Lo pongo encima del vientre y voy a esperar, ¿no? Y mientras tanto voy a estar realizando el secado, que tiene que ser un secado suave, con una toalla, un campo precalentado, ¿no? Voy a desechar esto, voy a usar el siguiente campo y voy a tapar al bebé. Sí, sería lo ideal colocarle un gorrito, pero a veces no tenemos gorritos, las mamás no traen todavía sus gorritos, entonces con la misma toalla yo le puedo cubrir la cabecita.
Entonces voy a esperar si el bebé está bien, todo, ¿no? Voy verificando todos los parámetros del Apgar que ha mencionado su compañera. Si veo que tiene un puntaje de más de 7, o sea, el bebé está vigoroso, está llorando, está todo bien, espero del minuto a 3 minutos, después ya recién se procede a la sección del cordón. Y el bebé solito va a empezar a restar hacia el seno materno para, como han dicho, ¿no? Lograr lo que es el apego con la mamá y tener una lactancia exitosa, que eso es lo que queremos. Lo ideal es que esté de 30 minutos a 1 hora, eso sería lo ideal, ¿no? Y después ya tenemos que llevarlo a la cervocuna y tenemos que hacer nuestro examen físico, que tiene que ser rápido, como ya hemos mencionado, ¿no? ¿Podemos hacerlo en el vientre de la mamá? Sí se puede hacer. Podemos ver, ¿no? Para ver grandes cosas, ¿no? Malformaciones muy grandes, como hemos visto labio leporino, paladar hendido, la permeabilidad del ano, los genitales, los dedos, o sea, tengo que examinar todito, todito en un orden de céfalo caudal. Listo, entonces una vez que ya pasó este tiempo, voy a proceder a la identificación del bebé, ¿no? Voy a poner en un esparadrapo, voy a poner los apellidos, la fecha, hora de nacimiento, DNI de la mamá puedo colocar y eso voy a pegar en la espaldita del bebé. Tengo que poner esta pulsera de identificación también con los mismos datos, ¿no? En el piecito. ¿Qué más? En la historia clínica que ya hemos visto, la pelmatoscopía, ¿no? El piecito del bebé, el dedo índice de la mamá. Esta es mi identificación de recién nacido, sí o sí hay que realizar. Después voy a proceder a lo que es, lo voy a pesar. Ya hemos visto el peso de 2.500 a 4 kilos, más de 4 kilos ya es macrosómico, menos de 2.500 bajo peso. Voy a tallar al bebé, voy a medir el perímetro cefálico, el perímetro torácico. De acuerdo al peso voy a administrar lo que es la vitamina K, ¿no? Como han visto, es de acuerdo al peso también. Voy a hacer lo que es la profilaxis ocular. Puede ser con tetraciclina, con terramicina, con lo que ustedes tengan en su hospital. Y la profilaxis del cordón, ¿no? Que va a ser con una gasa con un alcohol al 70%. Listo. Una vez que he realizado todo esto y todo está bien con mi bebé, lo voy a vestir y va a pasar al alojamiento conjunto con la mamá y como hemos visto ayer, también durante este periodo yo tengo que observar al bebé, ¿no? Eso sería en el caso de un parto vaginal o parto ectóxico con un bebé que está sano. Ahora, si yo tengo ya sé que hay factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, no se puede ser que es un bebé que ya sé que es prematuro, que tiene un desprendimiento prematuro de placenta, o estaba habiendo sufrimiento fetal agudo. Entonces nace el bebé, yo veo que si es prematuro efectivamente, no tiene buen tono muscular, no está llorando o está con una respiración boqueante, inmediatamente yo tengo que decirle al personal que está atendiendo el parto a que proceda con la sección del cordón y lo voy a trasladar a la cervocuna y voy a realizar todos los pasos que lo vamos a ver en RCP Neon. Yo sé que ahora la última parte ha sido bastante, ¿no? Porque ha sido como un resumen de todo lo que vamos a ver en las siguientes clases, que es el RCP, o sea, tengo que también brindar calor, posicionar al bebé, ver si es que hay secreciones que puedan estar causando obstrucción de la vía aérea y todos los pasos que se tienen que hacer de reanimación. Ya, ahora, si es una cesárea, sí, pues lo ideal sería lo que han mencionado, ¿no? Que por debajo de los campos podamos colocar al bebé, igual en el pecho de la mamá. La verdad que en el hospital no se hace, bueno, al menos en el seguro, no sé si lo estarán haciendo en el Lorena y en el regional. En la parte privada sí, algunos ginecólogos nos piden y nos dicen, sí, por favor, y hacemos eso, que sería lo ideal, ¿no? Es lo mejor, pero en la mayoría de casos no realizamos eso. ¿Qué más? En la clasificación del APGAR, no se olviden el puntaje, por favor, de 0 a 3, ya estamos hablando de un cuadro de depresión severa, ¿no? De 4 a 6 moderada y más de 7 es un bebé que está normal, es algo que está vigoroso y todo está bien. ¿Qué más? ¿Alguna duda que tengan, chicos, ustedes? Doctora, una pregunta. Sí, te escucho, Manuela. Del delta peso que mencionó, ¿hay un rango, por ejemplo, de pérdida de peso normal que se podría considerar? ¿O cualquier Sí. pérdida de peso es mala? No. El bebé de forma fisiológica va a perder peso, ¿ya? Sí o sí va a perder peso durante la primera semana de vida. El tope es el 10% de pérdida de peso. O sea, en 7 días, al séptimo día, lo máximo que puede perder mi bebé es 10%. Si pierde más del 10% a la semana de vida, yo ya veo, esto es una pérdida anormal de peso y tengo que buscar las causas, infección, hipoalimentación, infección urina, un montón. Ahora, si tú ves, ¿no? Esto más o menos, este 10% lo tienes que dividir entre los 7 días, que más o menos te sale, pues no sé,
a 2%, 2.5% que podría ser. Hay también unos cuadritos con los cuales se evalúan la pérdida de peso, ¿no? Pero si tú tienes un bebé de 24 horas de vida que ya perdió el 5%, casi la mitad de lo normal que debería perder en 7 días, es mucho, ¿cierto? Entonces, ahí tú ya investigas, indagas antecedentes. Uno, señor, ¿ha tenido infección urinaria en el último trimestre del embarazo? No, ya. ¿Ha perdido líquido antes de dar a luz? Sí. ¿Cuánto tiempo? Más de 18 horas. Ah, ya, entonces podría estar pensando en un cuadro de una sepsis neonatal temprana, ¿cierto? También tengo que verificar, ver el pecho de la mamá, ¿no? Ver si tiene una adecuada producción de calostro. Algunas mamás no tienen, especialmente cuando es cesárea, entonces puede ser una hipoalimentación o simplemente la mamá tenía mucho dolor y se quedó dormida al lado del bebé porque lo abrigó mucho y ambos se quedaron dormidos toda la noche, el bebé no lactó nada, entonces perdió mucho peso. ¿Ya? Entonces, hasta el 10% en la primera semana de vida. Esa sería la respuesta. Muy bien, Manuela. ¿Algo más, chicos? Doctor, una pregunta, por favor. Ya, Maite, te escucho. Doctor, en caso de embarazos múltiples, Ujú. el tiempo también, por ejemplo, para cortar lo que es el cordón umbilical, ¿viene es el mismo, de 2 a 3 minutos? No, depende, ¿no? Generalmente los partos gemelares son cesáreas, ¿no? La mayoría son cesáreas. Es muy raro que sea un parto gemelar, salvo que los estén cefálicos y si se pueda producir un parto vaginal. Y eso tendríamos que ver también igual, ¿no? Si es un bebé que es a término, si está respirando, llorando, tiene buen tono, sí podemos esperar, si es que no nos han advertido antes que el otro gemelo esté con sufrimiento. Si ambos bebés están estables, sí, puedo esperar un poco. Porque recuerden, ¿qué es lo que yo quiero al prolongar este corte del cordón umbilical? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué se está prolongando, retrasando de 1 a 3 minutos? Doctora, sería sobre todo la relación materno-fetal y también para incentivar lo que es la lactancia. Ese O que sería el el bebé se consejo. oxigene también. A ver, ¿qué dijo, perdón, Carlos? Disculpa, no, para que el bebé tal vez se oxigene un poco más porque todavía no está respirando. No, bueno, no va tanto a ninguno de los dos, porque el apego, la lactancia va a ser con el bebé encima de la mamá y que succione, ¿no? El pezón. Ese es mi objetivo ahí en la lactancia. Lo que es el clampaje tardío del cordón, lo que yo quiero hacer es que haya un mayor pasaje de glóbulos rojos hacia el bebé para evitar lo que es la anemia, ¿no? Todos sabemos que a partir del cuarto mes de nacido del bebé, todos los bebés tienen riesgo de desarrollar anemia. O sea, este pasaje que ha habido de la mamá al bebé durante el embarazo y durante el parto, estas reservas de hierro se van a agotar. Entonces, al yo prolongar un poco más, voy a prevenir el riesgo de anemia. Por eso es que tratamos de prolongar, no es por otra cosa, es básicamente por la anemia. Gracias, doctora. Ya, chicos, ¿alguien más? O sea, la intención está bien, Carlos, o sea, no has respondido correctamente, pero con que tú participes, yo estoy feliz. Así quisiera que hablen todos, porque de verdad, la de ayer la he hecho yo solita. Entonces, cualquier... Doctora, una pregunta. Te escucho, Susan. Respecto, doctora, al delta peso, ¿hay algún criterio de hospitalización donde se tenga que ingresar al centro al recién nacido? Sí, una pérdida de más del 10%. Si tú tienes un bebé que ha perdido más del 10% de peso, sí o sí lo hospitalizas. Porque Solamente ese criterio tendríamos entonces, sí, doctora. claro, para que lo hospitalices, sí, así todos sus exámenes sean negativos. Pero si tú ves 24 horas, una pérdida de peso del 5%, tú tienes que buscar la causa. Entonces, ¿qué cosa harías tú? Le pides un hemograma, un PCR o procalcitonina para descartar infección. Si es que está presentando ictericia, que también puede ser una causa, le pides bilirrubinas. Y es algo muy importante cuando hay una pérdida excesiva de peso, es que el bebé se puede deshidratar. Entonces, cuando un neonato está deshidratado, ¿qué pasa con los electrolitos? El sodio se va a elevar, entonces va a ser una deshidratación hipernatrémica que también es peligrosa para el bebé. Entonces yo tengo que tratar de buscar todos estos exámenes y ver, ¿no? ¿Por qué ha perdido tanto peso? Entonces, si digamos, el sodio me sale 160, ¿no? O sea, está con una deshidratación hipernatrémica, lo tengo que hospitalizar. La bilirrubina requiere fototerapia, lo tengo que hospitalizar. Algún marcador para infección me salió positivo, lo hospitalizo. ¿Ya? Así no tenga 10%, ¿ah? Así sea solo 5%, pero para las horas de vida es mucho, ¿cierto? Estamos diciendo para las primeras 24 horas de vida.
Pero si yo tengo un bebé que todos mis exámenes son negativos, pero perdió más del 10% del peso, sí lo hospitalizo porque este bebé está en peligro de que posiblemente al día siguiente esta pérdida de peso aumente más y ahí sí, pues no puede encontrar lo que es la deshidratación hipernatrémica. Entonces sí lo hospitalizo hasta que sea menos del 10% y le doy el alta con todas las recomendaciones a la mamá. Acá lo que yo tengo que hacer, lograr es una interacción con la mamá, ¿no? Preguntar, ¿qué pasó? Porque sí, le tiene esa señora, tal vez se ha dormido toda la noche la del bebé, sí, te va a decir, ay, entonces ya te orienta que no es que el bebé esté enfermo, simplemente no ha habido una alimentación adecuada, hipoalimentación, ¿no? O los antecedentes de infección que hemos mencionado. Gracias, doctora. Ya, Susan. ¿Alguien más, chicos? Doctora, una consulta. ¿Listo? ¿Y cómo sería el manejo del neonato de una paciente que tiene preeclampsia? El manejo del neonato de una paciente que tiene preeclampsia, en realidad, si el bebé nace bien, no se hace absolutamente nada. Ya posteriormente puede solicitar un perfil de coagulación, porque eso es lo que se altera en la preeclampsia al bebé, lo que le afecta es el perfil de coagulación, pero generalmente no tiene otra alteración, salvo que la mamá le hayan estado administrando sulfato de magnesio, que es lo que usan para la preeclampsia, y sí, ¿no? El bebé podría nacer con estos efectos, podría nacer deprimido, o sea, no puede llegar a respirar por sí solo y brindas la atención en ese momento y de ahí no pasa nada. No ocasiona otras secuelas en un bebé. Lucero del Carmen, doctora, ¿en qué momento empieza a ganar peso un recién nacido? A partir del 7.º día, ya debería de empezar a recuperar. Es variable, ¿no? Pero eso es lo que se espera. Hay bebés que sí son muy bien alimentados, las mamás los lactan a cada momento, o hasta reciben fórmula, y que desde el tercer, cuarto día ya empiezan a ganar peso, ¿no? Listo, chicos, vamos a llamar lista entonces. Aguayo González Carmen, Presente, doctora. Buenas tardes. Jorge Álvarez, Jorge Sabino Álvarez, Zuleika Año Cusigualpa, Presente, doctora.